Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a poner esta miniatura, a ver. Ahí se ven algunos. ¿Ustedes llegan a verse ahí al costado? Es más cómodo, ¿no? Pues, si no me da la sensación. A ver, tengo miedo que. No, vamos a sacarlo porque tengo miedo que tape las diapositivas. Pero me siento medio solo, ¿no? Si no veo a nadie, me siento medio solo. Bueno, bueno, bienvenidos. Y ahora ya directamente los voy a apodar eh, ayonautas. Recuerden silenciar eso. Ustedes dirán, ¿qué nos estará insultando? ¿Qué palabra más extraña? Bueno, a lo largo de estas clases van a ir entendiendo cada vez más a qué me refiero. Vamos a empezar muy de a poquito con estas cuestiones, que siempre hace tiempo que vengo con el temor de que sea demasiado abstracto, pero vamos a ir pasito a pasito. Entonces, ¿a qué cuernos me refiero cuando digo ayonautas? De a poquito se va a ir aclarando con el tiempo, justamente, pero en principio, para que se queden tranquilos que no los estoy insultando, les voy a decir que un ayonauta es alguien que indaga el fenómeno del tiempo, alguien que bucea, investiga y explora todas las facetas que involucra el misterio que en términos genéricos vamos a llamarle tiempo. Entonces, la idea es que un ayonauta pueda eventualmente saber lo que hay detrás de toda la complejidad del tiempo, mientras que alguien que no es añonauta simplemente o no sabe lo que es el tiempo o tiene una intuición muy vaga o queda atascado en lo que hoy vamos a ver con lujo de detalles, que es lo que llamo la noción convencional del tiempo, o sea, el tiempo convencional, que básicamente es de donde partimos todos, algunos con más intuiciones, otros con menos, pero todos partimos de esa convención del tiempo. La palabra aeronáutica, eh, por si no sabían, proviene de aion, es una palabra que acuñé yo mismo, la inventé yo básicamente, pero aion no lo inventé yo, aion entre los griegos fue al mismo tiempo un dios, pero también un concepto filosófico. Y como ustedes ya saben que estudio mucho estas cuestiones de la mitología y demás, sepan que Aion en realidad no es un dios de origen griego, sino que es mucho más antiguo y vamos a encontrar exactamente el mismo dios, solo que con otro nombre, este, entre los indoiranios, entre los hindúes y en otras partes del mundo, ¿sí? Pero los griegos han atrapado y han resignificado el concepto de Aion. Entonces, como pueden ver ahí una imagen, ahora les voy a mostrar un par más. Va a haber una clase en donde vamos a hablar específicamente de esta mitología. Yo simplemente quería presentárselos para que sepan de dónde viene. Hoy lo que se sabe, el significado profundo de Aion, lo que se sabe es casi nada. Y yo me di cuenta que en internet o en la bibliografía que se encuentra por ahí, tienen datos muy desperdigados y muy confusos. Nadie puede explicar el significado profundo. O sea, a grandes rasgos, este, lo que se dice es que significa el tiempo eterno, pero eso en realidad es lo mismo que decir nada. Detrás de Aion yo me encontré con que hay una cantidad de conocimientos impresionantes y lo vamos a ver con lujo de detalle en otra clase. Van a entender por qué la serpiente le pega 5 vueltas por el cuerpo. Van a entender perfectamente por qué tiene una cabeza de león en el Anahata Chakra, en el pecho.
y así un montón de cosas más. ¿Está bien? Por lo pronto, se los quería presentar. Acá tienen otras representaciones muy antiguas de Aion. Fíjense, la de la izquierda está metido adentro de un círculo y ahí pueden ver que la serpiente ya está fuera de él. Y en la de la derecha, de nuevo lo tenemos con la serpiente enroscada. eh, Está alado y está metido justo en el centro del zodíaco, ¿no? Saliendo de una especie de fuego. Eso con respecto a Ion. No lo vamos a ver hoy, repito, pero se los quería presentar por si no lo conocían. Y quería también anticiparles la decepción de que por ahí van a encontrar información muy vaga que en realidad no dice nada. Es como, Ion es el tiempo eterno, listo. A otra cosa mariposa. Acá vamos a ver más adelante, en otras clases, vamos a ver hasta qué nivel llegó el conocimiento del tiempo de los antiguos y lo han consignado en la mitología. La cuestión del tiempo, yo me terminé dando cuenta que todos los seres humanos nos interesamos por el tiempo y somos estudiosos de una u otra manera del tiempo. Eh, es como que todas las ramas del saber terminan conduciendo o enraizándose o vinculándose siempre con el misterio del tiempo. Por ahora esto les va a sonar medio abstracto, medio tirado de los pelos, pero créanme que a medida que yo les vaya presentando todo lo que fui estudiando estos años y todo lo que fui desgranando, van a ver que lo que estoy diciendo ahora no es ninguna locura y es muy, muy cierto. Todas las ramas del saber, acá puse algunas, obviamente no puedo poner todo, eh, son formas de abordar el tiempo. Las ciencias duras, la biología estudia el tiempo, la medicina estudia el tiempo, las ciencias blandas, ¿no? Como le llaman la psiquiatría, la psicología, las ciencias sociales, la historia, la antropología, la sociología, todo siempre está vinculado al tiempo. Es una forma de aproximarnos a algún aspecto o alguna faceta del tiempo, ¿sí? Entonces, pueden intuir la importancia de entender el tiempo, ¿no? Porque es como el gran tópico, el gran tema, y algo que es muy interesante es que me di cuenta que detrás de todos los fenómenos más profundos del tiempo, eh, digamos, encontramos un problema que es a la vez científico y también espiritual, o científico y religioso, ¿no es cierto? Eh, Entonces, yo me encontré con que en el factor del tiempo, y eso es algo que van a terminar de entender más adelante, ¿a qué me refiero? En el factor del tiempo podemos encontrar, en el futuro tal vez podamos encontrar una conciliación entre ciencia y espiritualidad, porque es como ver la espiritualidad de una manera más científica, pero también es como ver la ciencia de una manera más espiritual. ¿Está bien? Entonces va a servir como conciliación de lo científico y lo espiritual. Y después en otras clases también les voy a presentar, bueno, las voces de la ciencia y la filosofía en torno al tema del tiempo. Y van a ver que sobre todo hoy día existen cada vez más científicos que están hablando casi en términos espirituales. Parecen místicos directamente, ¿no? Entonces, eso les está dando la pauta de que a través de los fenómenos del tiempo, vieron por ejemplo la física cuántica y todo eso, pero a través de los fenómenos del tiempo, de alguna manera la ciencia va a terminar encontrando el espíritu. Eh, por otra parte, a través del fenómeno del tiempo, yo creo que todas las religiones se pueden hermanar, porque todas en realidad están estudiando o abordando el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos como un gran punto de conciliación. Entonces, la aeronáutica, vamos a tratar de definirla un poquito,
desde el punto de vista de la filosofía, todo lo que vamos a estar hablando en estas clases va a sonar muchas veces como esoterismo, como espiritualidad. Pero desde el punto de vista de la religión va a sonar a filosofía. Desde el punto de vista de la ciencia va a parecer una mezcla de filosofía con espiritualidad. Y desde el punto de vista de la espiritualidad, la aeronáutica muchas veces va a sonar como ciencia. Entonces, ¿qué nos da a entender este complicado cuadro? Básicamente, que la aeronáutica toca todas las ramas del saber al mismo tiempo. Es todo esto al mismo tiempo. Van a ver que lo que acá vamos a tratar de abordar clase a clase, a lo largo de 2 meses en principio, eh, a veces va a ser muy filosófico, pero a veces va a ser muy espiritual porque nos va a tocar en las fibras más íntimas y nos va a dar herramientas para poder superar nuestras conflictivas, y, resumido en una palabra, para poder trascender. Nos va a dar herramientas muy poderosas para autoconocernos y por lo tanto para sanar. Entonces va a ser una vía espiritual, ¿no? Lo que algunos llaman religión. Este, pero al mismo tiempo vamos a tocar aspectos bien científicos. Entonces va a ser un poco de todo esto al mismo tiempo, ¿sí? En términos generales, sepan que no es que vamos a estar, hoy va a ser muy filosófico todo, porque no hay otra forma de entrar en esto, pero quiero que sepan que no van a ser encuentros 100% filosóficos. Yo, semana a semana, no sé si todas las semanas, pero mi idea es que semana a semana yo les voy a compartir eh, meditaciones grabadas, ¿sí? Para que ustedes puedan escucharlo con auriculares y tener una meditación guiada por mí, ¿sí? He desarrollado un total de 12 meditaciones en estos últimos 2 años, en donde capa a capa vamos teniendo una experiencia vivencial de todos los aspectos que vamos estudiando acá. ¿Se entiende? Entonces ustedes con las meditaciones van a tener una metodología bien pragmática para que todo esto no sea una mera cosa filosófica que queda en la nada. ¿Entienden? Por otra parte, y sobre todo a partir de la clase 4 o 5, vamos a empezar a ver cómo se aplica esto en el trabajo psicológico, o sea, en el día a día de nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras cuestiones con otras relaciones, con otras personas, o con el trabajo, o con lo que sea. Entonces, van a ver que todos los problemas y todas las resoluciones a los problemas están íntimamente ligadas al fenómeno del tiempo. ¿Está bien? Y por último, vamos a ver cómo todas las tradiciones espirituales y todas las religiones siempre tocaron y siempre se centraron en el fenómeno del tiempo. Y esto es maravilloso, a mí me pasó y me pasa, y a ustedes les va a pasar también. eh, Ustedes van a poder ver cualquier contexto espiritual, cualquier mitología, cristianismo, judaísmo, hinduismo, lo que sea, budismo, lo van a poder ver entendiéndolo desde la perspectiva del tiempo. Y van a ver cómo todos los buscadores espirituales, todos los místicos, todos los maestros de la antigüedad, todos los meditadores, eran personas que buscaban comprender más acerca del tiempo. Entonces, de alguna manera, ayonauta es casi como un sinónimo de un buscador de la verdad, porque es imposible que alguien se llame a sí mismo buscador de la verdad, o una persona que quiere conocer su verdad, conocer quién es y conocer qué hace acá en el cosmos y qué es el cosmos, sin que aborde el fenómeno del tiempo. Es completamente imposible. Una cosa es igual a la otra, ¿entienden? Entonces, de la unión de teoría y práctica, en una antigua fórmula que una vez plasmó el gran maestro George Gurdjieff, de la unión de teoría y práctica puede surgir eventualmente la comprensión. De manera que si uno solo tiene teoría en la cabeza, no comprende plenamente las ideas. ¿Está bien?
hace falta llevarlo a la práctica. Entonces, para romper el hielo del tema y para también aplacar un poco la ansiedad que pueden tener de qué cuerno está hablando esta persona, yo acá les planteo algunos interrogantes, porque hay muchos, algunos que van a ir jalonando el meollo de esta cuestión y el foco de interés. Eh, Vieron que usualmente se dice que el pasado no existe. Seguramente ustedes lo hayan pensado, lo hayan sentido o se hayan encontrado con esta reflexión, porque es muy común en el esoterismo o en el misticismo. El pasado no existe. Entonces, ¿por qué somos como somos? ¿Dónde están las fuerzas que nos condicionan? Si no existe el pasado, ¿de dónde cuernos salen las fuerzas que nos determinan y nos condicionan constantemente, que nos hacen ser a cada uno muy particulares en virtud de nuestro historial, ¿no? Eh, ¿Qué tan real es el pasado? ¿Puedo actuar sobre el pasado o el pasado, si existe, es algo irrevocable? ¿Desde cuándo los condicionamientos e influencias formativas vienen moldeándonos? ¿Desde siempre? ¿O desde el inicio del universo? ¿O desde cuándo? ¿Desde que nacimos? ¿O desde antes de nacer? ¿Qué son los campos mórficos? Vamos a hablar mucho de los campos mórficos, mucho, eh, que les voy diciendo de antemano por si llegan a investigar, no tienen nada que ver con los campos morfológicos o con los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos es un concepto de la biología que no tiene nada que ver con el concepto de campos mórficos, eh, que son cómo actúan sobre nosotros y cómo actúan ellos, eh, cómo podemos actuar nosotros sobre ellos. También se dice que el futuro no existe, ¿vieron? Es común encontrarse con eso. El futuro es una ilusión, el futuro no existe. Ok, entonces, ¿por qué todo en la vida, en los ecosistemas, en el mundo animal, vegetal, humano, todo pareciera estar avanzando o desplegándose hacia alguna condición diferente? ¿No es obvio el tiempo futuro que realmente no existe? Sin futuro, ¿cómo podemos explicar la vida? Luego, ¿cómo puedo aplicar los descubrimientos respecto del tiempo para mi propio proceso de sanación y crecimiento personal? Futuro y pasado, ¿existen o no existen? ¿Están predeterminados rígidamente o solo uno de ellos lo está? Si todo tiene su evolución futura, ¿cuál es mi evolución? ¿Cuál es mi futuro potencial y cómo puedo dinamizarlo? Entonces, esta y otras interrogantes más que van a ir surgiendo, de alguna manera van orientándonos hacia, eh, hacia el abordaje de la aeronáutica, ¿sí? Con eso mi intención era romper un poquito el hielo, ¿no? En definitiva, y esto no quiero que lo interpreten como dogmas o como axiomas. Yo simplemente estoy acá compartiendo mi investigación, eh, para ver si hace ignición en ustedes y tal vez juntos podamos reconstruir una linda ciencia, ¿no? Que es la aeronáutica. Entonces, la gran pregunta central es, ¿qué es el tiempo? Pero recuerden, no desde una mera filosofía, porque los filósofos de la historia ya se han preguntado qué es el tiempo. Heidegger, Kant, Nietzsche, Platón, San Agustín, entre tantos otros. Pero algo que me llamó la atención es que siempre terminan yéndose por las ramas. Es como que terminan esquivando el problema central del tiempo y salen disparados hacia otra cuestión. Entonces, la sensación que yo tengo es que son muy poquitos los que han logrado profundizar en el asunto del tiempo. ¿Qué es el tiempo?
nos lo vamos a preguntar como filósofos, como buscadores de la verdad, como místicos, como personas esenciales que quieren entender realmente, que quieren transformarse. ¿Entienden? No es solo filosofía. Pero también como científicos, porque no queremos delirar, no queremos empezar a hablar de dimensiones como si fuese Narnia, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos ese no es mi estilo. Queremos entender, queremos entender. Vamos a ver que el tiempo existe, pero es un solo fenómeno y a la vez es un fenómeno múltiple, al mismo tiempo, ¿sí? Desde una perspectiva relativa y parcial, hay varias clases de tiempo, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, pero siempre tenemos que recordar, por eso quería decir esto al principio, que más allá de que nosotros con nuestro intelecto vayamos tratando de como de diferenciar esas capas, eh, nunca olvidemos que en realidad el tiempo es uno solo. Es como, por ejemplo, yo puedo abstraerme y decirles que yo tengo pensamientos, tengo emociones, tengo un cuerpo físico, tengo biología, ¿no? Fisiología. Eh, pero bueno, todos sabemos que en el fondo en realidad es todo más o menos lo mismo. En realidad la separación no existe, pero sí, para poder nosotros comprender más profundamente los fenómenos, a veces nos sirve, sobre todo al principio, establecer esas distinciones, ¿no? Entonces, eh, según qué aspecto enfoquemos, eh, te va a hacer más hincapié en uno de los aspectos de la realidad. Entonces, con el tiempo pasa lo mismo. Es una totalidad, es inseparable, pero cuando nos enfocamos en él, empiezan como a desgranarse capas, ¿no? Como las capas de una cebolla. Entonces, vamos a ir profundizando en este concepto en otras clases. Yo por ahora les tiro como un boceto muy genérico, pero por lo pronto sepamos que el tiempo tiene capas de profundidad. Eh, yo acá les pongo cuatro, después eso se va a desgranar en más capas, pero en términos generales tenemos el tiempo convencional del que vamos a hablar ahora, tenemos el tiempo cósmico o natural o fenoménico, tenemos el tiempo psicológico y tenemos el tiempo espiritual. Y a nosotros se nos mezcla todo. Entonces esa mezcolanza hace que nosotros tengamos como una sensación confusa acerca del tiempo. Y entonces decimos, existe, no existe, es, no es, y estamos como confundidos al respecto del tiempo. Es muy lindo y es muy liberador y es muy esclarecedor cuando uno empieza a separar estos fenómenos. ¿Está bien? Antes de entrar de pleno, unas cositas más. En definitiva, el tiempo es todo. O sea, el universo es tiempo. Sin tiempo no habría vida, no habría vida organizada, no habría planeta, no habría vida orgánica, no estaríamos acá, no estaría esta computadora, no habría nada, ¿está bien? Entonces, en realidad, el tiempo es algo tan difícil de enfocar porque es la totalidad, es el todo, es el absoluto, es la vida. Es como decir, definime la vida. Bueno, el biólogo la va a definir de una manera, el médico de otra, el astrónomo de otra, el religioso de otra manera. Es algo muy difícil de atrapar. Con el tiempo pasa lo mismo, ¿sí? Eh, Pero como el tiempo es todo, si nosotros enfocamos y tratamos de diferenciar sus capas y de entenderlo profundamente y ver cómo él se relaciona con nosotros y nosotros con él, eh, de alguna manera vamos a estar dando en el centro de la diana, porque es el misterio de misterios. Vamos a enfocar un poquito desde la periferia, vamos a hablar un poco del tiempo convencional y luego vamos a hablar de alguna de las facetas del tiempo profundo, que ya deja atrás el tiempo convencional. Entonces me pareció interesante decir, bueno, empecemos por las capas más externas, ¿no? Que uno
puede entender fácilmente y que ya de entrada les digo que el tiempo no es eso en realidad, o sea, la convención del tiempo justamente es una convención. Eh, Como todos sabemos, el tiempo convencional está separado en tiempo pasado, el ahora, que en realidad tendría que ser como el tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en la conferencia que estoy dando yo acá, ahora estamos en esta conferencia, decimos, este es el tiempo presente, pero hace media hora atrás yo estaba preparándoles la merienda a mis hijos, eso es el tiempo pasado, ¿no es cierto? Decimos. Y dentro de una hora voy a estar preparándole la cena a mis hijos, este, eso es el tiempo futuro. Y nosotros creemos que esto es así y que esto es irrevocable, esto es una realidad absoluta. Bueno, en realidad no es ninguna realidad absoluta, es una ilusión absoluta. Pero vamos de a poquito, vamos muy de a poquito. Entonces acá tenemos el tiempo convencional dividido en estos tres tiempos, ¿no? Vamos a ir desgranando esto muy de a poco, pero ya de entrada tenemos que entender que lo que comprendemos por tiempo depende directamente del nivel de conciencia. O sea, es nuestro nivel de conciencia lo que va a ordenar el tiempo. ¿Está bien? De modo que ya de entrada hay una conexión muy estrecha entre el fenómeno del tiempo y cómo lo percibimos y nuestra propia conciencia, justamente, ¿no? Entonces, es la percepción que deriva de un cierto nivel de conciencia lo que formatea, lo que da forma y estructura a eso que nosotros llamamos tiempo. Entonces, como los seres humanos estamos más o menos todos en una franja vibratoria de conciencia muy similar, todos compartimos esa certeza acerca del tiempo. A eso le llamamos tiempo convencional. Pensar en otra cosa sería casi como estar loco, ¿no? Entonces, para todos nosotros en general, podemos concordar con cualquier persona si salimos a la calle, que es obvio que yo ayer estaba haciendo una determinada cosa. Nadie va a venir a decirme que ese ayer en realidad no existe. Porque yo voy a decirle, vos estás loco, pero por supuesto que existe. Si yo ayer estuve haciendo esto. Y mañana, me voy a levantar a la mañana, y por supuesto que existe el mañana. Y mañana si querés te llamo y te digo, mira, acá estoy. Este, entonces, eso en realidad nosotros la realidad la estamos formateando en los parámetros de cómo nosotros percibimos justamente la realidad, ¿no? Entonces el tiempo convencional es aparente y vamos a profundizar mucho en esto todas las clases, para cosas que por ahí ahora les suenan como, uy, pero ¿cómo será? Uy, no entiendo, uy, ¿a qué se refiere? A medida que pasen las clases, yo les garantizo que ustedes van a ir sondeando. Y mi objetivo es que junto con las meditaciones, ustedes vayan como despertando a este fenómeno, ¿no? Eh, entonces, el tiempo convencional es ilusión, es una apariencia que está creada por nuestra propia percepción, ¿sí? El tiempo, tal como se lo entiende comúnmente, no existe. Eso se los voy diciendo de entrada, y yo estoy seguro que ustedes, que son personas muy sensibles y intuitivas, porque los conozco, de alguna manera los conozco. Eh, Digo, están interesados en estas cuestiones, evidentemente son intuitivos, son sensibles. Eh, no existe. El pasado tal como lo concebimos en realidad no existe más que en nuestra cabeza. No está en ningún lado. El cosmos no tiene eso. Lo mismo con el futuro. Eh, Hay un montón de peros acá, ¿está bien? Y en eso van a consistir también mucho de lo que vamos a ir hablando. Importante,
y lo digo la primer clase para que quede súper claro, yo no voy a emitir dogmas, axiomas y cosas totalmente ya comprendidas y resueltas. No, no. Recuerden, esto intenta atizar en ustedes esa búsqueda, esa intuición, ese ojito de la conciencia que se empieza a abrir, ¿no? Que algunos llaman el tercer ojo, eh, para que ustedes puedan vivir menos inconscientemente, ¿no? Y despertar a ese misterio del ser, de quién es uno, qué hace acá y a dónde está yendo. ¿Se acuerdan esa famosa pregunta que es casi un cliché, ¿no? Que dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, o de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Fíjense que ya esa pregunta, que es una pregunta existencial clásica, está hablando del tiempo. Cuando nosotros decimos de dónde venimos, ¿de dónde vengo yo? ¿Yo aparecí de la nada cuando salí del vientre de mi madre o vengo de antes? Ahí estamos haciendo una pregunta referida al pasado. Y ustedes ahí pueden pensar, pero ¿cómo no era que el pasado no existía? Y por eso les dije que hay muchos peros acá. El pasado, tal como coloquialmente se conoce, no existe, pero la memoria no es una ilusión, por lo menos no desde el aspecto relativo del cosmos. Y nosotros estamos 100% influidos por la memoria. Entonces, vamos de a poquito. ¿De dónde vengo? Está preguntándose acerca del pasado, del tiempo pasado. ¿Quién soy? Está haciendo una pregunta del tiempo presente y ¿a dónde cuernos vamos? ¿O a dónde va todo esto? ¿O a dónde voy yo? O sea, ¿a qué va todo esto? Estamos preguntándonos esencialmente acerca del misterio del futuro, ¿entienden? Entonces vean cómo es un tema central. Y acá mi idea es hacer ignición en ese proceso en ustedes y en mí, ¿no? Simplemente enseñamos lo que queremos aprender, ni más ni menos. Pero nunca van a ser verdades congeladas ni nada por el estilo. ¿Está bien? Entonces, si el tiempo depende de la conciencia, significa que si la conciencia cambia, el tiempo va a cambiar. La concepción, el entendimiento que tengamos del tiempo va a cambiar. Si la conciencia se amplía, se eleva, empieza a percibir más variables del conjunto de las cosas. Si se, si se eleva, si se profundiza, entonces el tiempo se va a elevar, se va a ampliar y se va a profundizar. Entonces, la ionáutica, como ya podrán haberse dado cuenta, en realidad es un viaje de la conciencia. Es una transformación de la conciencia, que al ampliarse o al profundizarse, en consecuencia genera toda una transformación de lo que coloquialmente se conoce como tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar bastante del tiempo convencional, como les prometí y les dije recién, para ir entrando desde estas capas más periféricas y por lo menos para ir aclarando qué entendemos comúnmente por tiempo y qué es lo que, desde una perspectiva más profunda, no es el tiempo. O sea, es un tiempo aparente. En realidad el tiempo es otra cosa. Hay tres aspectos que por lo menos yo logré atrapar, tres aspectos más importantes que asume el tiempo convencional. El primero de ellos tiene que ver con que nosotros, los seres humanos, percibimos allá afuera que hay cambios y que esos cambios son cíclicos. Y eso nos da como la sensación de que el tiempo existe, porque por ejemplo, ahora en Argentina es de noche, está atardeciendo, ¿no? Ya casi es de noche. Y hace un rato fue de día y mañana va a ser de día de nuevo, ¿no? Y eso nos da como una sensación de que
ayer fue de día, ahora es de noche, mañana va a ser de día de nuevo. Y eso nos va como nutriendo esa sensación de que existe el tiempo, de que hay un pasado, hay un presente, ahora es de noche, y hay un futuro, ¿no es cierto? Pero esto es absolutamente ilusorio y es una convención. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que el planeta se detiene. Obviamente esto es totalmente hipotético, porque si algo así sucediera, la vida orgánica, o sea, los ecosistemas colapsarían, ¿no? O sea, la vida simplemente se extinguiría. Pero no importa, hagamos de cuenta que no sucede más la fluctuación entre día y noche. Es más, hagamos de cuenta que no sucede más la fluctuación de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Simplemente todo se congela. Vamos a imaginarnos, el sol queda en el mismo lugar por siempre jamás, queda todo congelado, no importa qué cosmovisión tengan de la Tierra, imagínense que simplemente se quedó quieta. No gira más, no se mueve más, o no, lo que sea, pero se quedó quieta. Y lo mismo con el año. Si estábamos en primavera, listo, va a ser primavera para siempre. Eh, el sol va a quedar fijo o las estrellas van a quedar siempre en una misma posición, ¿no es cierto? Nosotros seguiríamos sintiendo la continuidad del tiempo. O sea, seguiríamos existiendo, seguiríamos organizándonos, seguiríamos yendo a trabajar, ahora en un rato le voy a hacer la comida a mis hijos, por más que vaya a ser de noche para siempre, ¿no es cierto? Es hipotético porque terminaría colapsando el ecosistema, ¿no es cierto? Sería la extinción de la vida planetaria. Pero no importa, imagínenselo. ¿Entienden? No es que si frenan, se detienen estas fluctuaciones del planeta sobre sí mismo o en torno al sistema solar o como lo quieran concebir, no importa. Pero si nosotros detenemos esto, no es que nos vamos a quedar congelados como robots, o sea, como estatuas, y no vamos a sentir nunca más la existencia del tiempo. No, para nada. Simplemente no va a ser más día-noche. Entonces, evidentemente, el tiempo no es eso. ¿Está bien? El segundo aspecto del tiempo convencional se organiza en torno a estos cambios periódicos y cíclicos que se dan en el planeta, eh, que son el día y la noche, y que son también las cuatro estaciones, ¿no? Lo que se conoce como rotación y traslación en general. Y obviamente es el ordenamiento que nuestra cultura hace sobre esos ciclos. Recuerden que hoy tenemos el calendario gregoriano, pero en otros tiempos había otro calendario. Y los egipcios tuvieron otro calendario. Y los musulmanes tuvieron otro en la antigüedad. Los hindúes tuvieron otro calendario. Los mayas tuvieron otro calendario y tienen otro calendario. Entonces, es una completa y absoluta convención. Si se extingue la humanidad y sobrevivimos algunos, vamos a ver cómo cuernos organizamos esto para poder vivir en sociedad de una manera más ordenada. Y así como son arbitrarias las líneas, las divisiones políticas de la geografía, son un invento absoluto. En realidad, la Argentina no termina donde está la línea del mapa, ¿no es cierto? Quiero decir, ahí no hay ninguna línea real, es una línea política. Bueno, lo mismo con las líneas del tiempo. Que hoy sea, no sé qué fecha es hoy, pero bueno, no importa. Que hoy sea primero, ahí está. Que hoy sea primero es una arbitrariedad absoluta, ¿no? También puede ser 15, 35, lo que sea, o el 85 de lo que sea. No significa nada. Lo mismo con el tiempo, con el tiempo del reloj. Entonces, no obstante, esta convención unida a la convención anterior que mencioné, nos refuerza aún más la sensación del tiempo. Vemos el reloj, lo sentimos, sentimos la premura, nos damos cuenta que a las 10 tenemos que estar en una cena con unos amigos o lo que sea, y todo eso va reforzando la sensación de que el tiempo es real y que está organizado en tiempo pasado, el día de hoy, la hora de ahora
y el tiempo futuro. Y por último, el tercer y último aspecto del tiempo convencional nos lo da la percepción objetiva que tenemos los seres humanos de que hay etapas en el periplo desde que nacemos hasta que morimos. Y vemos que hay cambios. Y entonces, por ejemplo, yo ahora soy un adulto joven, tengo 43 años. Y yo sé perfectamente que antes fui un muchachito, antes fui un adolescente, fui un niño, fui un bebé. Y eso no me lo puede negar nadie. Y también sé o deduzco, razono que en el futuro voy a ser un anciano. Y créanme que ya tengo unas canitas acá en la barba, el pelo ya tengo un par de pelitos blancos. Bueno, entonces eso nos da como una vez más esa sensación de que existe el pasado y de que existe el futuro y de que nos estamos moviendo de un lugar hacia el otro en el tiempo. Insisto, es una ilusión y la vamos a ir desentrañando y les prometo que van a atrapar los fenómenos más profundos del tiempo. Pero hay que ir muy de a poco porque es muy complejo. Entonces, la conjunción de los ciclos objetivos que todos nosotros nos ponemos de acuerdo y nos damos cuenta que existen, día, noche, estaciones, ciclo solar, año, o sea, el año solar. Otras civilizaciones tuvieron ciclos lunares. Este, el almanaque, o sea, los calendarios, los relojes, el tiempo. Este, eh, tengo una hermana que vive en Nueva York. ¿Qué hora es en Nueva York ahora? Bueno, no, ella ya se fue a dormir o lo que sea. Entonces, eso unido a la captación y la percepción también objetiva de que hay transformaciones en la vida humana, que fuimos jóvenes y que claramente en el futuro vamos a ser ancianos, y claramente nadie me puede negar que yo nací en el pasado y en el futuro me voy a morir. Todo eso conjugado nos da como esa certeza inamovible de que existe el tiempo lineal. Entonces decimos, pero escúchame, es lo más obvio del mundo, o sea, hay que estar loco para no darse cuenta de esto. No obstante, esto nosotros le vamos a llamar tiempo convencional. Es una ilusión, así como al principio vieron que les comenté que si nosotros pudiéramos detener eh, eh, el día y la noche o las estaciones, no cesaríamos de existir y no cesaríamos de tener la sensación de que somos, de que existimos. Entonces, evidentemente, el tiempo no es ese giro del planeta o lo que sea, no es eso, es otra cosa. Lo mismo con el reloj, con el calendario, y lo mismo con el hecho de que nacemos, de que experimentamos en nuestro cuerpo físico transformaciones, ¿no? Eh, y me puedo accidentar y de repente ahora tengo un brazo tullido, no sé. Experimentamos mutaciones y transformaciones en la sustancia, en el cuerpo físico. De manera que fuimos jóvenes, estamos envejeciendo, nuestro cuerpo ya no es nuevito, no es un 0 kilómetro, eh, es un fitito de la década del 80, este, pero nada de eso en realidad tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con otra cosa. Y fíjense cómo para nosotros eso es el tiempo, o refuerza la ilusión del tiempo lineal. Esos tres aspectos que de alguna manera entre nosotros podemos decir que son objetivos, ¿no? Porque todos podemos ver que ahora es de noche y que mañana va a ser de día. Todos podemos reconocer las estaciones, las instancias de la vida humana, de las etapas de la vida, este, y todos podemos reconocer el horario que marca el reloj o el almanaque, ¿no es cierto? Por eso le llamo objetivos, ¿está bien? Son objetividades allá afuera que todos podemos contemplar. Eso se combina con un cuarto aspecto, que es el aspecto subjetivo del tiempo. Y ahí es donde entra la forma de la conciencia de una manera mucho más acuciada.
Si bien la conciencia le da forma a todas estas vivencias y de alguna manera las pega como si fuese un rompecabezas para decir, bueno, esto es el tiempo, hay un aspecto más subjetivo del tiempo que tiene que ver con funciones específicas de la conciencia. Sobre todo, sobre todo, la que nosotros conocemos como memoria e imaginación. Entonces, cuando todo esto se mezcla con la memoria, que es un atributo específico y muy concreto de la conciencia, y les voy a aclarar, vamos a estudiar mucho el misterio de la memoria porque es un tema fascinante, completamente fascinante, y que interesa a la espiritualidad y también a la ciencia. Eh, todo tiene memoria, todo tiene memoria, pero no este, los mismos niveles de memoria o la misma complejidad o profundidad de la memoria. Por ejemplo, se sabe que el agua tiene memoria, está científicamente corroborado, pero claro, la memoria que tiene es extremadamente liviana y precaria. ¿Está bien? Eh, un perro tiene memoria, un árbol tiene memoria, nosotros tenemos memoria, pero son memorias diferentes. Nosotros tenemos una memoria mucho más compleja que la que tiene, por ejemplo, este, un ratón o un gato, que también tienen memoria. Bueno, entonces, esas son funciones de la conciencia y van reforzando esta sensación del tiempo, pero desde un aspecto subjetivo, ¿sí? Que atañe a la experiencia interna que es de alguna manera es intransferible, ¿no? Es intransmisible. A este aspecto subjetivo del tiempo, que de alguna manera refuerza la sensación del tiempo convencional, le vamos a llamar tiempo psicológico. Y en otras clases vamos a hablar mucho de este tiempo psicológico, porque muchas de nuestras prisiones, que son prisiones psicosomáticas, están estrechamente ligadas al tiempo psicológico, ¿sí? Entonces, este tiempo convencional que acabamos de objetivar no es el tiempo real, es un tiempo, podríamos decir, aparente, o son cosas que están como adosadas periféricamente a otro fenómeno. Se termina mezclando todo y nos da como esa sensación de que el tiempo es inamovible. Entonces todo esto es un tiempo aparente y ahora vamos a ver algunos aspectos del tiempo profundo, que lo vamos a terminar de ver la clase que viene, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver los aspectos más profundos del tiempo. Eh, Develar las capas del tiempo es lo mismo que develar las capas de la realidad, porque recuerden que el tiempo es todo, el universo es un fenómeno temporal, o podríamos decir espacio-temporal, y vamos a hablar de eso en otras clases, o sea, separar espacio de tiempo, lo mismo, es casi imposible. Entonces, ¿existe el tiempo más allá del tiempo convencional? O sea, prescindiendo del día y la noche, las estaciones, las mutaciones externas de la naturaleza o internas del cuerpo, o las funciones de la memoria, yo puedo recordar qué hice hoy a la mañana. Más allá de todo eso, ¿existe el tiempo? O si borramos todas esas funciones, el tiempo desaparece. Imagínense que podemos perder momentáneamente toda función de memoria. Hay gente que se accidenta y de pronto pierde la memoria. ¿Que esa persona no tiene más pasado? ¿O sigue teniendo pasado solo que no lo concientiza? Eh, Vamos a hablar mucho de esto. Ahora vamos a empezar a hablar un poco. La clase que viene vamos a hablar un poco más. Y constantemente vamos a volver sobre esta cuestión porque es troncal. Se ordenan en general tres capas principales, o podríamos decir tres dimensiones también,
Es muy analogable, o sea, es peligroso relacionarlo demasiado con las dimensiones del espacio, pero es cierto que es tentadoramente analogable, ¿sí? Es muy parecido. Vieron que las formas del espacio son tridimensionales, o sea, tienen ancho, largo y profundidad, ¿sí? Con el tiempo pasa algo bastante similar, es decir, en la realidad, por más que no podamos tomar adecuada conciencia de ello, y la idea es que podamos tomar conciencia de ello, en la realidad el tiempo es tridimensional, a su manera, ¿sí? A su manera, porque recuerden, no podemos analogarlo al 100%, pero podríamos llegar a decir que es tridimensional, tiene tres dimensiones. Entonces nosotros podemos estudiar cada una de estas dimensiones y tratar de entenderlas por separado. De la misma manera que nosotros podemos, no sé, dibujar una taza en 2D. Pero a ver, en ningún lugar del universo existe una taza 2D. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es una abstracción mental. Podemos dibujar algo en dos dimensiones, en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿no? Pero en la realidad las cosas tienen tres dimensiones. Eh, por lo menos para nosotros, porque se dice, por ejemplo, que hay ciertos animales y hay ciertos insectos que se ha comprobado que no perciben las tres dimensiones. Sobre todo hay ciertos insectos que se dice que ven en 2D. Entonces también es muy interesante cómo, bueno, para nosotros es obvia la tridimensionalidad del espacio. Lo mismo pasa con el tiempo. Nosotros con el tiempo somos muy unidimensionales. Somos como un gusanito, ¿no? Que se piensa que todo el cosmos es la hojita en la que está caminando, ¿no? Y la ve chata, la ve como en una o dos dimensiones. Entonces, así como las formas del espacio tienen ancho, largo y profundidad, el tiempo, de alguna manera, podemos decir que tiene verticalidad, horizontalidad y espiralidad, que es lo que vamos a ir viendo hoy y la clase que viene, y vamos a seguir hablando de esto. Eh, la totalidad del misterio son las tres cosas al mismo tiempo, pero, insisto una vez más, vamos a enfocar la conciencia como quien enfoca en una dimensión específica por vez. Entonces, de esta figura que vemos a la izquierda, que a ustedes les sonó muy obvia, muy coherente, porque es la noción convencional que todos tenemos del tiempo, de repente, con el paso de las clases, vamos a hablar mucho de una forma muy parecida a la que vemos a la derecha. Vamos a hablar mucho de esa figura y vamos a profundizar mucho en esa figura, que obviamente es una abstracción, ¿está bien? O sea, es una representación geométrica de ideas que intentan atrapar fenómenos del cosmos. Eh, pero es bastante atinada, o sea, sirve mucho para ordenar las ideas que vamos a querer comprender. Entonces tenemos, de pronto esta cosa se vuelve medio 3D, en donde la línea pasado-futuro se curva y vamos a tener una especie como de plano de tiempo. A eso le vamos a llamar horizontalidad, si lo vemos en 2D, pero le vamos a llamar también circularidad, y esto va a quedar claro las clases que vienen, ¿sí? Las clases que siguen. ¿Por qué le llamo circularidad? O sea, ¿me volví loco? No, no me volví loco. Entonces, ¿a qué nos referimos con circularidad? Y van a ver que es espeluznante, o sea, es apasionante. Eh, tenemos el trazo que interpenetra todo, ese trazo vertical, y tenemos una espiral que va hacia arriba y hacia abajo en infinitos canales todo el tiempo. Obviamente que dibujar algo así es imposible, entonces yo les pongo como una representación del círculo, que es un plano horizontal, véanlo como un plano horizontal que se curva, tenemos el trazo vertical que lo interpenetra todo el tiempo, y tenemos la espiral que vendría a ser como una interrelación entre lo horizontal y lo vertical, porque es la curva, ¿no? Que se espirala y que termina fusionándose con la verticalidad. Esa
ese dibujo nos va a ayudar muchísimo en un montón de cuestiones. Pero entremos de pleno en esto que yo llamo verticalidad, ¿sí? Que tiene que ver con el trazo punteado que, si pueden, como pueden ver, también en la cosmovisión convencional del tiempo está presente. Solo que está como en un segundo plano, es como una nebulosa que es casi inexistente, pero nadie puede negar la existencia del tiempo presente, ¿no? Entonces, el eje vertical van a ver que es la fuente o raíz de todo tiempo. Podríamos decir que es el corazón o el núcleo del tiempo. Es lo primero que estamos viendo y créanme que es lo último que vamos a ver, es lo primero que vamos a entender y también va a ser lo último que entiendan cuando cerremos este gran libro del tiempo. Porque es lo más profundo, eh, es lo más obvio, pero también es lo más profundo que podemos concebir. También lo vamos a llamar tiempo espiritual, así como vieron hace un rato les hablé del tiempo psicológico. Bueno, eso va a ser una clasificación que vamos a ver en otra clase porque nos va a ayudar a alumbrar una serie de fenómenos. Le vamos a llamar tiempo espiritual, que es diferente del tiempo psicológico. De más está decirles que vivimos todo el tiempo aprisionados en una cárcel de tiempo psicológico. Y de más está decirle que el despertar espiritual o la liberación está muy relacionada con tomar conciencia plena del tiempo espiritual. Y obviamente, como bien pueden haber intuido ya, es el ahora. Por eso también le vamos a llamar ahoridad. La verticalidad es la ahoridad, que ahoridad me parece un término muy apropiado porque designa esa vivencia que no es mediada, o sea, nosotros podemos intelectualizarla, pero nadie puede negar esa sensación, la sensación de la hora. Vamos a entrar en eso. Aquello que nosotros llamamos ahoridad, traten de concentrarse un segundo, no estén distraídos, no estén pensando en otra cosa o tampoco estén tan abstraídos en todo lo que yo estoy diciendo. Traten de tomar conciencia de ustedes mismos y sientan la sensación de ahora. De entrada les voy diciendo que esa sensación que nosotros llamamos ahora, en realidad es la vivencia directa del espíritu, solo que está como camuflada. Si no fueras espíritu, o sea, si no tuvieses un ser espiritual, no sentirías la autoridad. Si podés sentir la autoridad, si podés tener la sensación de ahora, tengo una buena noticia para darte, es porque sos eterno. Y esa sensación la has tenido siempre, solo que no tomabas conciencia de ella. Entonces, tomar conciencia de la hora es otra forma de decir que uno toma conciencia del espíritu. Llámenle espíritu, llámenle ser, llámenle alma si quieren, aunque el término alma es confuso y yo se lo reservo más a fenómenos de índole psicológica, pero no importa, llámenle como quieran, llámenle Dios, llámenle ti mismo o como sea, pero es lo que sos. Entonces, a mí me gusta decir que cada vez que sentís el ahora, estás sintiendo a Dios, solo que de una manera muy leve, muy atenuada, muy amortiguada, este, por las capas densas del tiempo psicológico, del cual vamos a hablar en otras clases. Entonces tenemos que limpiar los campos mórficos. No se preocupen si por ahora esto no significa nada para ustedes, pero hay que hacer un trabajo
para limpiar ese vínculo con el espíritu. Vieron que a veces uno dice, la conciencia de la hora, no, bueno, pero yo me olvido, me distraigo. Bueno, justamente, ¿no? Entonces, cada vez que tomamos conciencia de la hora, de lo que en realidad estamos tomando conciencia es del ser. No es el ahora, es el ser, es lo que sos. Entiendo que esto es abstracto y es extraño, pero tengan paciencia y yo les prometo que clase a clase todo esto se va a volver muy nítido, de manera que el tiempo se nos vaya haciendo inteligible, transparente, tridimensional. Es como si uno empezara a despertar de un largo sueño. Esta representación viene a colación del tiempo convencional, ¿no? Porque de repente no hay pasado ni futuro, ni siquiera hay tiempo presente, solo hay ahora, todo el tiempo. El ser es ahora. No se concentren tanto en las palabras, traten de intuir, créanme, yo ahí les hago un paréntesis, lleno de comillas las palabras, a veces las pongo en mayúscula, a veces las pongo en itálica, a veces las pongo entre comillas, porque no sé cómo transmitirles la sensación de lo que estoy queriendo decir o escribir, porque a veces cuando uno lo lee de corrido, parece como un trabalengua que no tiene ningún sentido. Por eso yo les digo, intuyan a qué voy con esto. El ser es ahora. Eso que nosotros llamamos ahora, que es tan obvio para todo el mundo, existe simplemente porque vos sos. ¿Entienden por qué el ahora en realidad es como el espíritu puro, pero disfrazado, como mezclado con otros fenómenos? Si nosotros le quitamos el ropaje, atrás de ese ahora está la prueba que todos estaban buscando, que es el espíritu existe, el ser es y es eterno. Y si siguen quitándole vestimentas a ese misterio, van a encontrar a Dios, porque no hay separación entre ese ser y el ser de Dios. Pero vamos de a poquito. Entonces, en cierto modo, no existe el ahora, sino que en realidad lo que existe es el espíritu, el ser, la esidad pura, que es eterna. La vida no puede morir. Lo que es, es. No es que una vez no fue, no es que luego no va a ser. Créanme que lo que es, es. Y a eso ustedes le llaman ahora. La vivencia directa y fundamental de la hora es la vivencia pura del espíritu, la experiencia directa de la dimensión espiritual del cosmos. Entonces, ¿por qué ustedes tienen esa sensación y yo también? Yo estoy seguro que ustedes la tienen. Porque ustedes y yo, en el núcleo, en el ser mismo, somos justamente espíritu. Tenemos un ser. Ustedes y yo somos. Además tenemos un cuerpo, que ese es otro tema, que lo vamos a ver cuando veamos la horizontalidad o la circularidad. Ahora estamos en la verticalidad. Entonces, el universo tiene dimensión espiritual que lo interpenetra todo, porque en realidad es el núcleo de todo. Y ustedes tienen ese núcleo porque ustedes son eso, por más que lo hayamos olvidado, no importa. Entonces, eh, el espíritu puro, o sea, el ser puro, imagínense, yo digo acá desencarnado, o sea, nos abstraemos del cuerpo. Imagínense que se mueren y de repente, ¡guau!, son espíritu sin cuerpo, listo. Son, este, pierden el cuerpo
pierden la sensación fisiológica de existir Mm. adentro de un cuerpo. De eso vamos a hablar mucho cuando hablemos de Aion. Pierden esa sensación al morir, pero la sensación de ser no se pierde, porque esa sensación no depende del cuerpo, es espiritual. Entonces esa sensación es presencia, es eternidad, pero esta sensación de ser, cuando está inmersa en la manifestación, por ejemplo, ahora yo estoy metido acá dentro de este cuerpo, eh, se, se vivencia coloquialmente como aoridad, se siente la sensación de la hora, y eso desenvuelve obviamente toda la compleja percepción o sensación del tiempo. Entonces fíjense cómo el tiempo, en último análisis, está enraizado en el ser de los seres, en la dimensión espiritual del cosmos. ¿A qué voy con esto? Perdón, vamos de a poquito. Imagínense un robot con inteligencia artificial, o imagínense un maniquí o una taza o lo que sea, pero un objeto que no tiene espíritu, o por lo menos, sí, vamos a hablar de un objeto inerte, ¿está bien? Por ejemplo, esta mesa. La mesa no tiene sensación de aoridad, porque no hay un ser ahí. Tiene su aquí porque está enclavada en el espacio físico. Algún humano le dio forma, no apareció de la nada. El carpintero construyó esta mesa eh, con el cadáver de un viejo ser que fue una planta, pero no importa, ahora es un cadáver. La mesa no tiene sensación de ahora. Un robot con inteligencia artificial, por más que se parezca a un humano porque tiene forma humana y porque tiene una serie de procedimientos pseudo intelectuales que nosotros analogamos con el funcionamiento de la mente humana, no tiene espiritual, no tiene núcleo espiritual. Nadie le dio un ser, por lo menos no por ahora. Dios a nosotros, por decirlo de una manera, entre comillas, nos dio un ser, por decirlo burdamente. Bueno, nosotros creamos un robot, y ese robot no tiene sensación de ahora. Un robot no tiene sensación de ahora. Para tener sensación de ahora, tiene que haber espíritu, porque la hora es el ser. La auridad es otra palabra para ser. Entonces, el espíritu, el ser, que no está en la dimensión fenoménica y que no pertenece a las dimensiones del tiempo, y acá van a decir, uy, pero ¿cómo? Bueno, es el centro del tiempo, que está más allá de todo tiempo. En realidad hablar de tiempo acá no tiene sentido. Es como el todo tiempo, siempre es todo el tiempo. Es la eternidad. Eso es la verticalidad, lo que se conoce como eternidad. Ahora, en realidad la eternidad no es tiempo, no obstante, es el centro fijo que permite que los seres desenvuelvan la percepción de todo lo que después se entienden por tiempo. Por eso se dice que es el núcleo o el centro fijo del tiempo, el corazón de todo tiempo. Es y no es tiempo al mismo tiempo. Oh, parece un trabalengua. Ténganme paciencia. Eh, entonces, el ser espiritual, cuando existe en la manifestación física, en el cosmos manifiesto, cuando existe en formas concretas, genera la sensación de ahora. De manera que el tiempo, esa ahoridad que sentimos, es en realidad un subproducto de la manifestación del ser en la materia. La materia por sí misma carece de ahoridad, salvo que esté interpenetrada por una presencia espiritual, más o menos despierta. Si está profundamente dormida, como puede ser un árbol o un mineral, entonces no va a tener casi sensación de ahoridad. Va a ser como una neblina, como una cosa difuminada, va a estar fundido con el ahora del todo. Pero si está más individualizada o la conciencia está más despierta
a la percepción de sí, como por ejemplo los animales más evolucionados o nosotros los seres humanos, empieza a despertar cada vez más a la sensación de la hora. ¿Se acuerdan que al principio dije que el tiempo depende de la conciencia? Bueno, está vinculado también con eso. Si la conciencia se amplía, también se amplía la concepción del tiempo y la dimensión y la sensación del tiempo. Un Buda sabe perfectamente lo que es el tiempo y es consciente de la hora todo el tiempo. Nosotros estamos más dormidos, a veces somos más conscientes y a veces menos. Y el trabajo que voy a proponer en Aeronáutica tiene que ver con entender todo el asunto del tiempo, porque vamos a tener que también abordar el misterio de la memoria, de los campos mórficos, de aquello que nos distrae de la auridad, de aquello que nos hace sentir la angustia de estar perdidos o de estar separados del todo, o de tener problemas que no se resuelven, o de tener incertidumbre acerca del futuro, o de tener asuntos irredimidos en la memoria, como a cuestiones sin resolver en el pasado. Todo eso se vincula y todo eso nos va a ayudar a despertar. Entonces, para seguir profundizando de a poquito en esto y ustedes vayan intuyendo, cuando el ser es en la materia, genera la continuidad del tiempo. ¿Por qué? Concéntrense un segundo, fíjense en esto. Justamente porque es todo el tiempo. Es, 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 es ahora. Y ahora también es. Y eso nos da la sensación de continuidad, pero en realidad no hay ninguna continuidad de nada. También lo podemos formular en primera persona. Yo siento, yo percibo o siento, ahora siento que soy. ¿Cuándo si no? O sea, soy ahora. Entonces yo siento que soy. Nadie me puede negar eso. Soy ahora y también soy ahora. Y ahora también. Y si quieren dentro de un rato, por ejemplo, ahora, también soy. ¿Entienden? Entonces, eh, esto para reforzar esa sensación que les estoy diciendo de que el ser, la presencia espiritual, el hecho de que ustedes puedan decir yo soy, ese ser es tu alma, es tu espíritu, para hablar con más propiedad. Es lo que te dio Dios, es Dios mismo. Eh, y es todo el tiempo porque es eterno, no porque sea continuo. Por ejemplo, el materialista te va a decir que cuando vos te mueras, por ejemplo, si mañana te choca un auto y te morís, te va a decir que vos no vas a existir más. Sí, está bien, no vas a existir más en ese cuerpo, pero el no materialista tiene toda la evidencia y toda la certidumbre para decir, voy a seguir siendo, porque el ser no depende del cuerpo. Vos podés destruir el cuerpo, y yo voy a seguir siendo. ¿Eso significa que vos sos desde siempre jamás? Sí, absolutamente. Ay, pero yo no me acuerdo. Por ejemplo, yo no me acuerdo cuando se creó el cosmos o cuando no sé. No... Ah, bueno, ese es otro tema. Pero tu ser no tiene separación con Dios y Dios es eterno. No conoce nacimiento ni muerte. No conoce separación con nada. Entonces, esto que obviamente es un tópico central en el misticismo, central en los caminos espirituales, que lo vamos a estudiar en el Islam, en el cristianismo, en el judaísmo, vamos a ver que siempre están estudiando el tiempo. El misterio del ser es el misterio de la hora, es el misterio de la eternidad, que es muy lindo como lo podemos representar de esa manera, ¿no?
porque de repente esa cruz del tiempo convencional se convierte en una cosa compleja. Todas las personas tienen al espíritu ante sus narices todo el tiempo. Estamos tan dormidos en la conciencia que andamos buscando como tontos a Dios o la eternidad o el espíritu o lo que sea. Entiendo que, bueno, esto es una frase hecha, qué sé yo, es una frase que por ahí no te dice nada. No obstante, tiene una gran verdad escondida, ¿no? ¿Vieron como esa parábola Zen que dice que, que somos como, o sea, buscando la vida eterna y al espíritu y la unidad de Dios, somos como peces en el océano buscando el agua del mar? Pero hay que hacer un trabajo. Esto no es que, sí, tenés razón, listo, perfecto, a otra cosa. No, hay que hacer un trabajo. Y eso es lo que yo propongo en aeronáutica. Bueno, eh, la oridad está obnubilada. En otras clases vamos a ver la relación que tienen los campos mórficos, o para decirlo claro ahora, la relación que tiene la memoria con la verticalidad, que es lo mismo que decir la relación que tiene la horizontalidad o la circularidad con la verticalidad. Entonces, hay una relación. Entonces, nosotros estamos demasiado concentrados en el tiempo psicológico, en el tiempo horizontal o circular, de manera que la oridad se nos escapa, se nos torna invisible, a pesar de ser tan obvia y a pesar de ser en realidad lo único que existe, ¿no? Entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo interno y eso es lo que vamos a estar haciendo estas clases. Entonces la mente está obnubilada, identificada con la otra capa del tiempo, que no es la verticalidad propiamente dicha. Entonces, este ser que yo les digo, que es el que ustedes tienen, es el mismo que yo tengo, este ser es todo el tiempo, justamente porque está más allá de todo tiempo. Y algo que está más allá de todo tiempo no tiene principio ni fin. Eso es lo que estudian todas las religiones del mundo. Y hay un concepto muy lindo del budismo que también está en el hinduismo, que es Vajra. La esencia diamantina, el Vajra, que es lo que está en el corazoncito más íntimo de cada uno de nosotros, eh, es esa esencia infinita e inmortal. No puede ser destruida. Y les voy tirando una data para que se queden tranquilos. Es dicha infinita, es gozo infinito y es unión con todo. Entonces, de cuajo, el miedo a la separación queda anulada, porque uno está fundido con todo. Bueno, obviamente que realizar eso es despertar. Nosotros tenemos que hacer todo este trabajo y justamente hacia allá apuntamos. Pero no es un artículo meramente intelectual. O sea, que yo esté hablando esto no significa que yo sea un despierto espiritual. Sí puede significar que estoy en la búsqueda y que he entornado a menudo los ojitos, tal vez. Pero este, diferenciemos teoría de práctica. ¿Está bien? Entonces, aquello que te hace ser, pues si no, no serías, es espiritual y es tu esencia. Y está en el ahora porque es el ahora. Es la verticalidad que interpenetra todo lo fenoménico. Todo el tiempo vos sos eso, aunque no todo el tiempo tomes conciencia adecuada de esto, ¿no? No importa, igual seguís siendo eso. Eh, entonces la verticalidad tiende a nublarse, vieron como el sol está todo el tiempo en el cielo, pero si tenemos un día nublado parece como que el sol se fue, pero no se fue a ningún lado. Algo análogo o similar sucede con la verticalidad de la hora infinito, eterno, algo similar.
¿Y qué es lo que nubla esa verticalidad? Que hace que nuestra conciencia hasta llegue a creer que no existe. Bueno, ahí tenemos que entrar en los misterios de la horizontalidad. La horizontalidad es algo que vamos a ver la clase que viene por cuestiones de tiempo y vamos a volver a hablar de la verticalidad, obviamente, porque está todo ligado y vamos a hablar del tercer aspecto, ¿se acuerdan? Que era la espiralidad. Esas son las tres dimensiones profundas del tiempo. Y créanme que recién estamos escarbando un poquito, ¿sí? Así que tengan paciencia y vamos a volver a hablar todo el tiempo de estas cuestiones, obviamente, ¿no? En términos generales, y acá ya los voy despidiendo, porque no, me quise enfocar más que nada hoy en una introducción, en una explicación de la convención del tiempo, que no es el tiempo real, y hoy estuvimos hablando mucho de la verticalidad, eh, y ahora los dejo con la puertita entornada de la horizontalidad. El eje horizontal designa la manifestación en las formas y siempre su movimiento es circular. Por eso es que esa supuesta línea termina convirtiéndose siempre en un círculo. Acá vamos a hablar del pasado y van a ver una cosa que es increíblemente sorprendente y pasmosa, y es que en determinado nivel de conciencia el futuro no existe, sino que todo es siempre pasado. Créanme que no quieren quedar anclados ahí toda la vida, pero forma parte de grandes infiernos que vive el ser humano a menudo, ¿no? Este, Vamos a ver por qué funciona eso así. Vamos a hablar mucho de la memoria y de los campos mórficos, porque es indudable que digamos que la memoria es algo real. Entonces a mí me gusta decir en un concepto relativo, si bien el pasado es una ilusión, no obstante, eh, me gusta decir que el pasado es ilusorio, la memoria no lo es. Siempre hablando en el plano relativo a los fenómenos, ¿está bien? Porque si nos concentramos en la verticalidad, ni siquiera la memoria existe. Pero no importa, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Vamos a desgranarlo. Nadie puede negar el poder de la memoria. Vamos a ver dónde está la memoria. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Vamos a hablar de los campos mórficos y de los 6 niveles del campo mórfico. Lo que yo llamo el hexagrama de los campos mórficos. Porque estamos influidos al mismo tiempo, todo el tiempo, desde los planos de la materia, desde la manifestación, nos influencian todo el tiempo, como 6 grandes ríos de memoria, que nos hacen ser fenoménicamente lo que somos en tanto manifestación. Entonces fíjense que es extraño, porque es como una especie de anverso de Dios, o como un espejo de Dios, como un espejo del Espíritu. Este, Eso vamos a profundizar la clase que viene, más que nada, ¿sí? Ahora yo les voy a tirar algunas pinceladas, para que vean más o menos por dónde voy y para que ustedes se queden con la pelota picando y esta semana puedan intuir. Yo después les voy a mandar una meditación, si Dios quiere, esta misma semana y vamos a ir avanzando muy a poquito. La manifestación, o sea, todo lo que existe en este universo en tanto manifestación fenoménica, recién hablamos del ser espiritual y dijimos que no depende de la manifestación. De ahí que exista la reencarnación, porque somos mucho más que manifestación física. Entonces existimos y somos más allá de todo eso. Entonces, yendo a las formas, todo lo que existe en tanto forma, seres humanos, plantas, animales, el planeta, los planetas, los soles, las galaxias, todo lo que ustedes puedan ver como manifestación, todo, absolutamente todo, existe porque está
basado en un algo preexistente que le pueda dar el medio para que pueda existir. A ver, cópienme y síganme, no es difícil de entender. Todas las formas que ustedes puedan ver en el cosmos, en el planeta, en lo que sea que ustedes vean, que ustedes dicen, esto existe. La computadora, la taza, el celular, el perrito, el gatito, este, mis hijos, mi pareja, lo que sea. El planeta, el sol, todo lo que ustedes pueden ver que existe, existe gracias al pasado. Y su forma es producto de los influjos del pasado. La forma es pasado. Y no me crean a mí y no lo tomen como un axioma. Pónganse a pensar en esto. Observen, reflexionen y van a ver que hay mucho desierto en esto. Acá yo les puse una imagen al azar, pero digamos, observen. Vamos a empezar con los objetos inanimados. Acá en esta mesa, yo acá tengo un libro. Este libro es una forma física. En realidad no es, sino que fue. O sea, sus páginas, su diseño, todo obedece a algo que se hizo en el pasado. Mi mano tiene 5 dedos. La mano con la que levanto el libro tiene 5 dedos. ¿Por qué tiene 5 dedos? Y tendríamos que hablar de la filogenia. Yo tengo 5 dedos gracias a que mis ancestros durante millones de años especializaron la forma de esta manera. El árbol que ven en esa imagen le debe su forma a millones y millones y millones de árboles que existieron antes que él y que la evolución condujo desde el estado más inorganizado y sencillo de la materia hasta su presente forma. Todo es forma, si no, no existiría en tanto fenómeno. Y toda forma está apoyada o está basada en un trabajo hecho en el tiempo pasado, en un trabajo hecho antes. Entonces nosotros existimos como forma en la herencia, siempre y en todos los casos, gracias a la herencia de un trabajo efectuado antes que nosotros. Observen que esto es así hasta en los más mínimos detalles. Entonces, el cosmos material, el cosmos manifiesto, la forma en realidad es el pináculo de la manifestación. Por ahora no vamos a hilar fino, después lo vamos a hacer, vamos a hablar de pensamientos, sentimientos, etcétera, pero no importa. La forma física, la forma concreta que no podemos negar que existe, siempre es pasado. Es lo que es gracias a un trabajo hecho antes. Ustedes me pueden decir, no, pero pará, a ver, eh, cuando, cuando el fabricante fabricó este libro que tenés acá, no existía y de repente un día fue creado. Sí, pero fíjense que en el preciso instante en que está siendo creado, ya queda congelado como algo que fue hecho en el tiempo pasado. Entonces la forma depende de la herencia. Todo mi cuerpo, el funcionamiento de mi corazón, de mi hígado, de mis intestinos, de mis pulmones, todo está ligado a mis ancestros, está ligado a la filogenia, está ligado al trabajo lento y parsimonioso de la evolución. Y sin ese trabajo, yo no podría habitar un cuerpo. Tendría que empezar, en todo caso, tendría que empezar de cero, desde una célula amorfa y simple, ¿no es cierto? O peor, desde un átomo. Tendría que empezar de cero y tendría que hacer todo un trabajo, pero siempre existiría en tanto forma basándome en el trabajo logrado antes. De modo que todo lo que ustedes puedan ver en el universo
no van a estar viendo lo que es, van a estar viendo lo que fue. ¿Por qué, por qué las cosas son como son en el plano fenoménico? Tenemos que entender este, el misterio de la horizontalidad, el misterio de la circularidad, el misterio del pasado, que en realidad es el misterio de la memoria. La ciencia ya se interesó por esto y ya lo estudió y lo está estudiando porque es un enigma, pero se sabe bastante y tiene que ver con los campos mórficos. El científico Rupert Sheldrake ha estudiado mucho esto y vamos a hablar mucho de esto en otras clases. Es decir, ya se sabe mucho acerca de esta cuestión y les voy a dar ejemplos que son realmente brillantes y sorprendentes. De que los campos mórficos, de que la memoria existe, es real y condiciona todas las formas vivientes. De manera que lo que le da forma al roble, que cuando es adulto termina siendo un roble y no otra cosa, es la información que está guardada en el campo mórfico del roble. El roble no crece como un perrito. El perrito no crece como un roble, porque el perrito está sometido, la materia del perrito evoluciona sometido a lo que hoy se conoce como los campos mórficos del perrito. Entonces, este, entiendo que esto puede ser abstracto y hasta confuso, pero tengan paciencia, lo vamos a ir aclarando clase a clase para que ustedes vean que no es un delirio, sino que tiene bastante fundamento lo que estoy diciendo, ¿está bien? Espero que lo hayan intuido. La representación geométrica más clara del pasado es el círculo. Fíjense que cuando nosotros dibujamos un círculo, es nuevo en todo caso la primera vez que lo trazamos. Pero una vez que ya está trazado, el círculo se va a repetir siempre a sí mismo y va a ser siempre lo mismo. Todas las formas que existen se pueden simbolizar geométricamente como círculos, porque la base del movimiento de la materia es el círculo. Si fuese círculo absoluto, el cosmos no existiría. Y por eso vamos a tener que hablar de la espiralidad. La clase que viene vamos a hablar mucho de la espiralidad. No obstante, la fuerza del círculo es muy, muy determinante. Si nosotros queremos no demorarnos demasiado en la evolución, tenemos que ver la manera de liberarnos de los campos mórficos y convertir ese círculo en una espiral, que no obstante siempre se espirala, pero en tiempos tan laxos que a veces decimos, che, no, no quiero más esto. Entonces, la base de la materia sometida a su propio movimiento ciego e inconsciente es el círculo. A este círculo se le ha llamado serpiente Uroboros. Vamos a hablar mucho de esta serpiente y la vamos a ver expresada en todos los mitos. Y van a ver que todos los mitos que hablan de Uroboros o de la serpiente en general están hablando del misterio del tiempo, lisa y llanamente. Los antiguos simbolizaron el misterio del tiempo manifestado como una serpiente que se muerde la cola, como un círculo vivo y con una extraña inteligencia, pero que tiene una fatalidad, porque nos empuja fatalmente a que nos reiteremos, a que vuelva a ser de nuevo lo mismo, de manera que el futuro termina siendo idéntico al pasado. El budismo le llamó a esto samsara. Las almas reencarnan y repiten la misma vida, casi textual, vida tras vida, porque están demasiado imantadas e hipnotizadas por la influencia grabada en sus propios campos mórficos y no aciertan a imprimir el movimiento espiral y trascender y pasar a lo que sigue. Entonces tenemos que entender la tendencia a la curvatura que tiene todo lo que está manifestado en el cosmos. Y tenemos que entender que eso tiene un propósito inteligente y amoroso. Pasa que tenemos una relación perversa con la memoria. ¿Por qué?
por nuestro estado actual de la evolución. Si no existiese la memoria de lo que tiene tendencia a repetirse, el cosmos no existiría. Las especies no se desarrollarían. El planeta no existiría, el Sol no existiría, la galaxia no existiría. Todo existe gracias a que existe la memoria. Y les voy a dar ejemplos bien concretos en todos los órdenes de la realidad, para que vean que no es una idea descabellada, sino que es así. Entonces, ¿qué es esta tendencia de la manifestación? ¿Y cómo me relaciono yo con esa tendencia? ¿Y por qué a veces nos hace mal o nos afecta a los humanos? ¿Qué está pasando? ¿Es siniestro o tiene un propósito lindo, evolutivo? Bueno, todo eso vamos a ver en Aeronáutica, para entender eh, la naturaleza del universo y la naturaleza de nosotros mismos. El círculo es reiteración, y lo que se reitera siempre es lo que viene del pasado, de manera que ya no hay más, no hay más, perdón, no hay más pasado ni futuro, o sea, todo es lo que fue, o sea, pasado. Si nosotros permitimos que el círculo se cierre de manera fatal y absoluta, todos nuestros días van a ser un calco del día anterior. Y les voy a decir más, su próxima vida va a ser un calco de esta. ¿Ustedes quieren eso? Me imagino que no. Entonces, para eso hay que comprender finamente la naturaleza de la manifestación y la naturaleza de esta tendencia de la memoria a volcarse una vez más sobre el ahora, en la forma, condicionado por la memoria de cosas que se hicieron en el pasado. Heridas del alma, por ejemplo. En esta dimensión de la materia no hay ahoridad y tampoco hay futuro, todo es pasado. Eh, no los voy a marear más, vamos a ir dejando acá. Este, sí, los voy a, a ver, acá, bien. Entonces, la verticalidad tiene que ver con el espíritu, con la dimensión espiritual del cosmos. O sea, es una dimensión que no es material, que no depende de ningún parámetro espaciotemporal de nada. Es la eternidad que vimos cuando hablamos de la verticalidad. Eso sos. Y tiene mucho que ver con el misterio del tiempo en su inmediatez, o sea, en el ahora, ¿sí? El ser es en el tiempo, pero la forma, o sea, por ejemplo, el cuerpo físico que ustedes tienen ahora, existe en el espacio, de la misma manera que el ser es en el tiempo. Entonces vamos a hablar mucho del tiempo y el espacio como el espíritu y la manifestación de Dios. El cosmos, como todos saben, es espacio temporal, porque es espíritu y materia. Como les dije hace un rato, entonces, no existe el pasado, pero sí existe la memoria en este universo manifiesto. Que sin memoria nada existiría, absolutamente nada. Nada podría ser lo que es en tanto manifestación física, fenoménica, si no existiese la memoria. Entonces la memoria es una propiedad fundamental de toda vida manifestada, de la vida del cosmos. Esta memoria fue simbolizada en la antigüedad como esta serpiente circular. Em, bueno, y acá ya los despido con esta última diapositiva. Entonces, lo que nosotros llamamos pasado, en realidad
es la memoria. Y eso está vinculado con los campos mórficos que vamos a ver en otras clases. O sea, la memoria está en un determinado sitio y nos influencia. O sea, nadie puede negar que nos influencia en todo sentido. De hecho, gracias a Dios, porque si no, no podríamos ni siquiera conducir el auto, ¿entienden? Eh, yo no podría ahora terminar esta charla y hacerles una comida a mis hijos, porque no sabrían ni hacerla. Todo está basado en la memoria. Mi cuerpo, el cuerpo con el que camino por el espacio, está basado en la memoria. Ahora, lo que da sentido y forma a la memoria es la conciencia. Nosotros vamos a transmutar la memoria, porque en eso estriba la liberación, la paz o como le quieran llamar. Vamos a hacer un trabajo sobre la conciencia. Si la conciencia se transmuta o se eleva, todo el pasado cambia. ¿Por qué? Porque cambió la memoria. Entonces, nosotros cuando decimos, no sé, cuando era chico, tuve no sé, mi abuelo me pegó y me sentí muy mal, no sé, tengo un trauma. Eso está en la memoria. Si nosotros logramos eh, saldar ese suceso, creciendo en unidades de comprensión, conciencia, amor, entender perfectamente por qué obró así tu abuelo, entender el contexto, entender todo. O sea, cuando uno crece en conciencia, crece en amor, se amplía, se profundiza todo, uno entiende incluso kármicamente por qué alineó que un abuelo venga y le pegue, o sea, a ese nivel. Entender todo de alguna manera hace que el pasado se transmute, de manera que eh, ya no es como lo interpretábamos antes. Entonces el pasado cambia. Existen tantos pasados como estados de conciencia que ustedes puedan tener. El pasado no es rígido ni irrevocable. Todo se transforma. El pasado es ilusorio. ¿Cómo no se va a poder transformar? Depende de de la conciencia. Y la conciencia es casi lo único que tenemos. Somos ser, no tenemos ser, sino que somos ser, y casi lo único que tenemos es la conciencia. Bueno, espero que no me quieran matar. Ya me imagino que vinieron hasta mi casa, me están esperando afuera con garrotes para molerme a palos por todas las locuras que hablé, pero eh, apelo a la intuición que puedan tener con respecto a estas cuestiones y tengan paciencia que hay un montón de cosas que se van a ir aclarando. No hay manera de meterse en estos temas si no es así, o sea, yendo directo al ring, ¿no es cierto? Pero vamos a ir dándole vueltas y vueltas y a profundizarlo. Hay un montón de cosas que, por ejemplo, en la clase número 6 ustedes hasta pueden llegar a ver de nuevo esta grabación y van a ver que hay un montón de cosas que van a entender profundamente, que hoy por ahí no entendieron del todo, ¿está bien? Muchas gracias y nos vemos la próxima.